Buenos días, hermanos. Pues aquí estamos, hermanos, para seguir estudiando la palabra de Dios. Nuestra confianza es que el Señor nos alimenta a través de su palabra, nos ayuda en nuestra fe. Necesitamos comer para alimentarnos espiritualmente. Necesitamos seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, de su obra, de su ministerio, de su ejemplo, porque esto va a ser el fundamento para nuestra fe. No podemos darnos vacaciones espirituales, no podemos dejar de atender a la palabra de Dios, no podemos dejar de reunirnos. Vimos esa advertencia cuando hace tiempo estudiamos el libro de Hebreos. Todas estas cosas son medios establecidos por Dios para mantenernos con vida, nada menos, O sea, para mantenernos viviendo y caminando en el Señor Jesucristo. Pero también al estudiar la palabra de Dios, al compartir la palabra de Dios, tenemos la bendición de tener con nosotros a nuestros amigos, de tener con nosotros a nuestros familiares, que aún no han llegado a creer en el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios que nosotros leemos y que nosotros meditamos, Dios la usa a través de su Espíritu Santo para traer convicción al corazón, para hacer que nazca la fe. Y también es por eso que tenemos nuestros tiempos de predicación y la palabra. Entonces, yo espero que podamos estar atentos, espero que el Señor use su palabra, espero que tengamos personas por las cuales estemos orando al escuchar la palabra en diferentes situaciones, pero sabemos que la necesidad central de cada uno de nosotros es conocer creer en y vivir por la persona de Cristo. Entonces, espero que también les hayan animado a conectarse. Casi siempre yo mando el link que llega del servicio a un grupo de la familia. Hoy no lo hice, se me fue, así que espero que Brandon lo haga. Entonces, y también si usted tiene algún familiar o amigo que necesite escuchar la palabra de Dios, yo espero que ya le hayan compartido el link para que se pueda conectar. Ok, pues gracias a Dios, estamos aquí en Mateo. La semana pasada nuestro hermano Mateo terminó Mateo capítulo 10. Entonces, gracias a Dios por ese tiempo en la palabra del Señor. Y hoy estamos para empezar el capítulo 11. Mateo capítulo 11, les animo a que lo busquen ahí en sus Biblias y vamos a darle lectura. La lectura de la palabra de Dios es tan importante, hermanos. Es tan importante. Vamos a darle lectura a los versículos 1 al versículo 19. Mateo 11, versículos 1 al 19. Espero que ya lo hayan encontrado. Pongamos atención a la lectura. Tratemos de ver lo que está describiéndonos aquí el evangelista Mateo. Recuerden que él escribió, como todos los escritores del Nuevo Testamento, con el fin de que nosotros creamos, que nosotros aprendamos y creamos en base a la verdad de Dios. Entonces, tratemos de pensar en lo que nos está diciendo, meditarlo y que el Señor añada bendición a su palabra. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id
y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: y aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra que hemos podido leer en esta mañana. Señor, pedimos que la bendigas. Bendice nuestras vidas al escucharla y al meditar en ella. Necesitamos tu bendición, necesitamos la dirección de tu Espíritu, necesitamos la obra de tu Espíritu con tu palabra para que haya bendición en nuestras vidas y provecho espiritual eterno. Bendice a todos los que están conectados en esta mañana y aquellos que lo harán en otro momento. También oramos que tu palabra sea enviada por ti para sus corazones. Nos ponemos en tus manos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos, aquí estamos en una situación muy especial en la vida del Señor Jesucristo. Hacemos memoria. La semana pasada estábamos estudiando el tema de las recompensas para aquellos que sirven al Señor y para aquellos que reciben a los siervos del Señor. Veíamos cómo Dios bendice el proclamar de su palabra, el avanzar de su palabra, con bendiciones especiales, tal vez no las bendiciones que nuestra mente humana, terrenal, mundana quisiera, ¿sí? A veces pensamos en bendiciones como aquellas cosas bonitas y que nos agradan y que nos traen alguna satisfacción aquí. En muchas ocasiones Dios es generoso y en su providencia le place hacer eso tan bien, pero lo principal son las recompensas en la gracia de Dios, como aprendíamos la semana pasada. Todo lo que Dios nos da en la persona de Cristo, todo lo que recibimos cuando por su gracia hemos llegado a creer en el Señor Jesucristo,
nos hemos llegado a arrepentir de nuestros pecados y estamos ahora viviendo y buscando obedecer al Señor. Dice el Señor a sus discípulos, eso no pasa desapercibido ante el Padre Celestial. Él toma en cuenta todo, aun lo que tú consideras lo menor. El Padre lo bendice en el momento que lo haces y lo bendecirá en tu vida en toda la eternidad. Cosas misteriosas pasan alrededor de los que estamos ahora en Cristo, los que somos hijos de Dios. Estamos viviendo aquí, pero tenemos una mirada, una vista más allá. Y sabemos que las cosas que hacemos aquí pueden tener un doble impacto. Pueden tener un impacto de bendición directa a través de alguna obra que hagamos, a través de alguna palabra que digamos, pero también puede tener una bendición mucho más allá en la eternidad de las personas a las que Dios nos permite ministrar. Fue un gran mensaje que tuvimos la semana pasada para animarnos en nuestro servicio a Dios. Fue como el mensaje de ordenación para los discípulos. Ya les había dado el mensaje del Sermón del Monte, pero aquí hubo otro mensaje que estudiamos hasta el final del capítulo 10 y veíamos que era como que un mensaje ya con una dedicatoria más especial, más específica para aquellos a quienes Él estaba mandando a representarlo. Veíamos que había mucha necesidad. La necesidad era tremenda en días de Jesús, ¿sí? Hoy en día se califican las cantidades de enfermedades, se califica la cantidad de la escasez económica o al revés. O sea, hay formas de medir estas cosas. Pues hermanos, en Israel en tiempos de Jesús estarían calificados como de extrema pobreza. ¿Sí? O sea, extrema pobreza. Cuando Jesús daba de comer a las personas, lo recibían, pero con una gran bendición para sus vidas. No habían las abundancias que nosotros ahora podemos vivir en cuanto a la comida y a otras cosas. Lo segundo, bueno, por supuesto que habían algunos que sí tenían. Los romanos y los que estaban aliados con los romanos, ellos sí vivían bien y tenían bastante de todo. Pero la mayoría de las personas, la mayoría, no lo tenían. Eran personas acostumbradas al duro trabajo, a caminar cientos de kilómetros al mes, y la comida. El tema de la comida, cuando Jesús les hablaba de la comida, era un tema directamente ligado a su situación y a lo que necesitaban en ese momento. Cuando Jesús sanaba, de por sí habían pocos médicos y estaban disponibles para los que tenían capacidad económica. Recordamos a la mujer que estudiamos que había gastado todo lo que tenía en médicos y que no la habían podido sanar. Bueno, ella tenía cómo gastar. Pero muchas personas, en especial pensando en los que eran paralíticos, los que eran leprosos, estas personas no tenían ya médico. Se habían acabado todos sus bienes en su atención. Su familia, en el caso de que haya sido el papá de familia o el proveedor de la familia, se había quedado pues desamparada. No había médicos para ellos. Entonces las sanidades de Jesús eran actos de gran bondad, de gran misericordia, por supuesto de poder divino. Eran espectaculares. Él no los hacía para ser espectaculares, para ser espectacular, pero levantar a un muerto no puede llamarse de otra manera más que algo que tiene que llamar la atención. O sanar a un leproso de inmediato, o sanar a un ciego de nacimiento de inmediato. Pues bueno, la necesidad era mucha
En uno de los sermones anteriores dijimos que habían muchísimos pueblos y muchísima gente que necesitaba ayuda. Jesús los veía como ovejas desamparadas que no tenían pastor y sentía compasión de ellas. Entonces, el sermón de ordenación de sus discípulos es para que ahora ellos vayan y se multiplique el ministerio de Cristo. No va a ser muy prolongado este tiempo de acción misionera en los discípulos de Cristo en este momento. Más adelante dedicarían el resto de su vida para hacerlo. Pero en este tiempo sería un tiempo breve. Llevarían la autoridad de Cristo, irían empoderados por Cristo y Cristo va a seguir trabajando. Cristo no va a lanzarlos a trabajar y decir, bueno, ya tengo aquí a mis representantes, ahora yo me voy a dar unas vacaciones. No, Él sabía que era el día y en el día había que trabajar porque vendría la noche cuando ya no se podría trabajar. Jesús seguía enseñando, seguía ministrando. Pero estaba pasando algo interesante en ese tiempo. Aunque habían manifestaciones multitudinarias de interés en Cristo, y de momento pareciera que apoyo a Cristo, aunque el Evangelio de Juan nos aclara que realmente los que de corazón querían apoyar al Señor eran pocos. ¿Sí? Juan nos revela ahí que Jesús los reprende, inclusive un día les dice, ustedes me están siguiendo porque les estoy dando de comer, pero no están oyendo mi mensaje, no están creyendo en mi palabra. Y entonces las reacciones contra Jesús ya estaban dándose de manera más frecuente. Leíamos que a él lo estaban acusando inclusive de tener algún trato con los demonios y que por eso podía sanar a los endemoniados. Ya empezaba la oposición oficial. Ya habían reacciones negativas. Y luego, el mensajero de Jesús, el que preparó el camino para Jesús, el anunciador de Jesús, junto con todas estas otras cosas que están pasando, a él lo meten en la cárcel. Y los que conocen la historia de Juan el Bautista saben en qué terminó ese encarcelamiento. Lo vamos a estudiar en unos pasajes un poquito más adelante. Pero no podemos dejar de pensar en ello porque, por supuesto, el evangelista Mateo escribe después de los hechos y sabe también y habla un poco sabiendo cómo terminó Juan el Bautista. Para los que no saben, fue muerto, fue martirizado por Herodes Antipas de una manera muy cruel, muy triste. Pero él había sido el mensajero que señaló a Cristo como el Cordero de Dios. Allá en Juan, en los primeros versículos, nos narra ese testimonio de Juan. Ahora él está en la cárcel, nos dice el versículo 2. Vean ustedes ahí en Mateo 11:2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Este pasaje, hermanos, es un pasaje difícil. Nos causa un poco de problema pensar que el mismo hombre que identificó a Cristo en el inicio de su ministerio y a quien él bautizó y de quien él dijo, este es mayor que yo, ¿sí? Yo les bautizo con agua, pero va a venir uno que les va a bautizar con fuego. O sea, él se sabía anunciador de él y ahora envía discípulos, porque él no puede ir.
Él está en la cárcel, envía discípulos a preguntar si es él. Ahora, hay hermanos que han estudiado mucho este pasaje, que han dicho, bueno, no es que Juan esté dudando de lo que él había dicho, sino que ya quería encauzar a sus discípulos a seguir a Cristo. Y que por eso los envió, porque les estaba costando trabajo ver cómo estaba su maestro y ver cómo estaba Jesús. Y de hecho sabemos también en los evangelios que se dieron algunas situaciones entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, y los que opinan de esta manera dicen, no, este ya es el esfuerzo de Juan para que sus discípulos entiendan que él es el que había anunciado y que deben de seguirle. Es posible que eso sea, pero no va muy de acuerdo al sentir de nuestro texto, ni de lo que Jesús va a decir después en cuanto a Juan, ni en cuanto al reino de Dios. Juan está preguntando. Juan está encarcelado. Es muy probable que él estuviera en uno de los palacios de Herodes Antipas, uno que estaba al otro lado del río Jordán, del lado este. Había un palacio con una prisión ahí que se llama Macairos, uno de los 3 palacios de Herodes Antipas. Y según el historiador Flavio Josefo, ahí fue donde murió Juan el Bautista. Y la realidad es que está muy cerca de la región donde estuvo ministrando, poquito al norte del Mar Muerto, en esa área desértica, donde nos dice la palabra que estaba predicando Juan. Entonces es muy probable que ahí haya sido su lugar de estancia. Al estar ahí encerrado, esta pregunta que viene de Juan expresa duda. Los que dicen que la Biblia es un libro inventado, esto no lo pueden explicar. ¿Por qué? Porque si fuera un libro inventado a modo, no pondría cosas como esta. Pero vemos que la palabra de Dios es honesta, es abierta, nos muestra lo bueno y lo malo de los hijos de Dios. En las historias de los hombres escogidos de Dios del Antiguo Testamento no nos oculta nada. En la descripción de los hombres de Dios del Nuevo Testamento nos habla de sus discusiones, nos habla de sus imperfecciones, nos habla de sus problemas, nos habla de su falta de fe. Juan está preguntando, por lo menos así dice nuestro texto, mandó a sus discípulos a preguntar, y Jesús le dice a sus discípulos que le digan a Juan. O sea, el intercambio es con Juan. Los discípulos son mensajeros. De que van a aprovechar, sin duda. Pero Juan es el destinatario de este mensaje de Jesús. Muy importante. Eso nos enseña, amados hermanos, que nuestra fe puede flaquear por si necesitáramos ese recuerdo. Pablo, al estar en muchas ocasiones con dificultades tremendas en su vida, él nos confiesa. Él nos dice, ¿saben qué, hermanos? Yo tengo un problema, le llamó su aguijón. Dice, tengo este aguijón en mi carne y me da problemas y me da problemas. Y he tenido que rogar al Señor vez tras vez tras vez. ¿Es que Pablo no eres hombre de fe? Claro que sí. Pero dice Pablo que ahí aprendió que también era un hombre débil
y que necesitaba de Dios. Y hermanos, todos nosotros tarde o temprano tendremos nuestros momentos de que tengamos que preguntar a Dios. Y saben, en la Escritura es maravilloso. Cristo siempre contesta la pregunta sincera. La clásica que nos acordamos ahorita es de la mujer en el pozo, ¿sí? La mujer samaritana. Nosotros estaríamos pensando, no molestes al maestro con una pregunta teológica en estos momentos. Esa era su pregunta, hermanos. Era la pregunta que la definía a ella. Si su religión en Gerizim o la religión en Jerusalén era el lugar de adorar a Dios. Y Jesús le contesta su pregunta y le muestra que Él era el Mesías y que ya estaba empezando el tiempo en que el lugar no importaba para adorar a Dios, sino el espíritu creyente y adorador a Dios sería lo necesario para Él. Después habrían otros que le harían preguntas ociosas que no contestaría. Juan le hace una pregunta, como podemos ver, del fondo de su corazón. Él está ahí, parece que ya no va a salir, sabe que sus días pueden estar contados, dedicó toda una vida. Tenemos una descripción aquí del ministerio de Juan, una vida tremenda al servicio de Dios, tremenda. Y miran lo que está acabando. Y probablemente le estaban llegando también noticias de algunas oposiciones a Cristo. Y también él tenía algunas ideas, como todos los del Antiguo Testamento y también como los que vivían ahí en su tiempo, en su día, de que Jesús iba a hacer otras cosas. Y esas otras cosas no estaban sucediendo. Vamos a ver por unos momentos un poquito de esta situación de Juan el Bautista, de donde viene esta pregunta. Vamos a verlo. Hay los evangelios narran abundantemente este asunto de Juan el Bautista, pero vamos al texto de Marcos. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 17 en adelante. No vamos a leer todo el contexto porque es parte de otro sermón un poquito más adelante. Entonces nada más vamos a leer de Marcos 17. Marcos 6, capítulo 6, versículo 17. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Bueno, todo un problema ahí entre estos Herodes. Pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de su hermano. Pero Herodías, la mujer de Herodes, le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes, el esposo, temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo. No le gustaba lo que escuchaba, pero vean lo que pasa. Se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Qué tal? Un poco ambivalente, un poco fluctuante, ¿verdad? Por un lado no puede dejar de escucharlo. Por otro lado le dejaba perplejo lo que oía Herodes. Sabía que era varón santo, justo, tenía un testimonio. Así estaba Juan. Juan, recuerden, había iniciado su ministerio predicando el arrepentimiento.
Ese era el gran título de su mensaje. A veces le ponemos títulos a nuestros mensajes. Juan tenía un título para todos sus mensajes. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan estaba predicando de una manera para hacer las personas ver cómo estaban, para mostrar cuán lejos estaban de Dios, cuán diferentes eran sus caminos a los caminos de Dios, y que Dios iba a llegar, que Dios iba a venir y que necesitaban prepararse para su venida, prepararse para recibirlo, prepararse para creer en Él. La Escritura lo describe como el allanar el camino, bajarlo, lo levantado, subirlo bajo, quitar lo que estorbe para que tenga acceso el Rey a sus vidas, el arrepentimiento. Ese era el mensaje de Juan. Arrepiéntense, arrepiéntense. Los que se arrepentían, amados hermanos, los que creían en el mensaje de Juan, los bautizaba. Se conoció como el bautismo del arrepentimiento. Esto era algo diferente a lo que jamás habían visto. Por supuesto que Dios había hecho llamados al arrepentimiento a su pueblo a través de toda la historia. Lo hizo hasta el cansancio. Y cuando muchas veces colmaban la paciencia de Dios, no lo hacían, Dios traía juicios sobre su propio pueblo. Lo vemos una y otra vez a través del Antiguo Testamento. Pero aquí hay algo diferente. Juan el Bautista trae este mensaje y está predicando que es inminente la llegada de Dios. Prepárense porque ya casi llega. ¿Ese era su mensaje? Y si se arrepienten, estarán listos para recibirle. Allá en el templo de Jerusalén, a lo mejor decían: oye Juan, ¿no se te están olvidando unos cuantos sacrificios? ¿No se te están olvidando unos cuantos ritos? ¿Alguno de los 600 y picos de mandamientos de la ley para ir más o menos avanzando a poder acercarte a Dios? ¿No? Dice Juan, arrepentimiento para estar listos para que Dios venga a ustedes. Totalmente distinto a lo que estaban enseñando las autoridades religiosas en el templo. Era algo totalmente diferente. Y era algo muy, muy especial. Los que conocen la historia de Juan el Bautista saben que él fue un hijo milagroso también, quien Dios envió especialmente para preparar el camino del Señor Jesucristo. Dice nuestro texto otra vez ahí en Mateo capítulo 11. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Vean cómo dice. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de... Miren qué palabra usa aquí Mateo. Sí, al principio habló de Jesús. En el versículo 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones. Pero aquí en el versículo 2 hace un cambio, usa otro de los nombres de Jesús. Pero lo usa especialmente para mostrar que Él está relatando esto, porque es parte del proceso en recibir el entendimiento de que Jesús es en verdad el Cristo. Juan estaba luchando con eso. A eso se refiere la pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir? El salmista había escrito: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí?
Palabras que eran con un énfasis del Mesías prometido, de aquel que habría de venir. Y esa es la pregunta: ¿eres tú el Cristo? Mateo, aquí escribiendo su evangelio, dice los hechos de Cristo. ¿Qué eran los hechos de Cristo? Bueno, los hemos estado estudiando ya por meses. Desde el Sermón del Monte, desde la introducción al Sermón del Monte, luego después del Sermón del Monte. Los hechos de Cristo habla de esos milagros, todas las variedades de milagros que hemos estudiado. Habla de sus mensajes, especialmente su predicación. Habla de su ministerio, cómo él iba de un lugar a otro. Los hechos de Cristo. Y aún con todo esto, hay oposición. Hay oposición. Juan pregunta: ¿eres tú aquel? No veo a como yo pensaba que el reino de Dios está llegando. Yo dije que tú eras el Cristo, el Mesías, pero no veo, Jesús, que el reino esté llegando a como yo lo tenía pensado. Jesús va a hablar algo sobre esta posición de Juan en su descripción más abajo, al incluirle con toda la línea de profetas que anunciaron la venida de Cristo hasta Juan. Pero la idea que tenía Juan, él no la estaba viendo cumplida y él está teniendo dudas. Su fe no es perfecta. Necesita ayuda y Cristo le contesta. Respondiendo, Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Dos cosas: la predicación, lo que oís, y los milagros, las cosas que veis. Tenemos un relato muy interesante de esto allá en el Evangelio de Lucas. Es un pasaje paralelo prácticamente a esto, no lo vamos a leer completamente. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, y vamos a cortar en la lectura, cortar en el pasaje, en el versículo 20, Lucas 7, 20, dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir? Es esa la frase especial para hablar del Mesías. ¿O esperaremos a otro? Y vean lo que dice Lucas aquí en el versículo 21. En esa misma hora, que sanó a muchos de enfermedades y plagas. Si hubiera habido COVID en ese momento, se hubiera acabado ahí. Grande es el Señor. Y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. En ese momento, para respaldar el mensaje que le manda Juan. Pero no basta lo que veían, muy importante, y no basta para nadie lo que ves, lo que oyes. Y por eso Jesús más adelante va a decir: bienaventurado los que oyen, el oído que oye. Y nos vamos a adelantar tantito porque no puedo esperar, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cristo está dando su palabra y también está dando esas señales de que Él es el Cristo,
Él es el prometido de Dios. Y hermanos, las señales son absolutamente tremendas. Vean ustedes lo que dice ahí en el pasaje en cuanto a lo que hizo Cristo en ese momento. Pero son más tremendas cuando lo consideramos a lo que sabía Juan. Y lo comparamos a lo que debían saber todos los del pueblo de Israel. Vamos a ver unos textos. Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Hermanos, Isaías se escribió casi 700 años antes de Cristo, pero es uno de los profetas del Antiguo Testamento a quien Dios dio una claridad tremenda en cuanto al Mesías, en cuanto al Señor Jesucristo. De hecho, hay un capítulo en Isaías que nosotros leemos muy frecuentemente, el 53, es llamado el Evangelio en el Antiguo Testamento. Pero Dios le dio a este profeta gran revelación, y en el capítulo 35, los versículos 4 en adelante, Isaías 35, 4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ahora vean lo que dice a continuación. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, es decir, un venado, y cantará la lengua del mudo. Dice, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y luego sigue con una descripción de lo que pasaría cuando estaría el reino de Dios, cuando estaría el Mesías. Pero si vieron las cosas que se describieron, los milagros que se describieron que habría en ese momento, son las cosas que está haciendo Jesús. Es como una lista. Ok, vamos a ver si eres el Mesías. ¿Sanas cojos? Ok. ¿Haces hablar a los mudos? Check. Ok. ¿Haces ver a los ciegos? Sí. O sea, los evangelios están arraigados en el Antiguo Testamento. Y está demostrando Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que la escritura es una, que es inspirada por Dios. Y lo que Dios dio 700 años antes, lo dio así y lo dio en ese tiempo para que cuando viniera su Hijo a este mundo no hubieran dudas de que era Él. Pues está haciendo las señales. Pero nos acordamos que a lo suyo vino, según Juan, en capítulo 1, mas los suyos, ¿qué? No le recibieron. Por eso estamos diciendo que no basta con lo que ves. Tiene que ver con lo que oyes, la palabra de Dios. Le dijo a los discípulos, díganle a Juan lo que oyen y lo que ven. ¿Qué estaban viendo? Pues estos milagros era como si Jesús estuviera leyendo Isaías y dije, a ver, tráiganme, ok, él, y aquí está, de este está hablando él. Isaías está hablando de este hombre que está aquí. Isaías 61, ahí mismo libro, Isaías 61. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. No sé si notaron dos cosas en común de estos textos. Y a propósito, este texto de Isaías 61 es el texto que Jesús mismo, allá en Lucas capítulo 4, en su ciudad, en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, él leería ese pasaje de Isaías 61, el que acabamos de leer. No lo vamos a volver a leer, está prácticamente igual, pero luego al dejar el rollo les dice: hoy se ha cumplido ante vosotros esta profecía. Ahí está, Lucas capítulo 4, del 16 al 21, ahí lo pueden ver. O bueno, si lo quieren, ya los vi que ya lo están buscando. Vamos a verlo. No los culpo, yo también haría lo mismo. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué va a comentar este joven maestro del texto que acaba de leer? Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Juan de eso estaba hablando. Juan estaba hablando de este que había de venir. Pero en ambos pasajes, en Isaías 61 y también en Isaías 35, no sé si notaron, después lo pueden buscar, había un mensaje de retribución, de venganza por las injusticias. Para Juan, eso no estaba pasando. Él estaba en la cárcel. Y ya habían rumores de que los oficiales religiosos que estaban en contubernio con el que le tenía preso a él, ya estaban haciendo tramas contra él, contra Jesús. ¿Y la venganza? La justa retribución por la maldad. Juan no lo podía entender en ese momento. Y bueno, no es para asombrarse demasiado. El mismo que lo tiene preso y que lo va a matar de una manera vil y ruin, es el mismo que más adelante también va a negar a Cristo. El que va a firmar su alianza con Pilato. Y que van a ser amigos. ¿Por qué? Porque están de acuerdo en matar a Cristo. Eso no lo sabía Juan todavía. Tal vez no le ayudaría mucho el saberlo. Pero para Juan, él necesitaba que Jesús le contestara esta pregunta. Y Jesús le contestó y le dijo: aquí están las señales del Mesías
Y yo te lo estoy diciendo, Juan. Yo soy. A final de cuentas, lo que necesitamos no son muchos milagros. Hay gente que dice, no, pues si Dios solamente me sanara de esto, si Dios tan solamente me arreglara este problema económico, si Dios me hiciera esto, me hiciera lo otro, que me haga algo milagroso, alguna señal, y con eso ya sería su discípulo. Mentira. No basta con ver un milagro, con recibir un milagro físico en tu cuerpo. Fíjense, no vamos a entrar en ese tema ahorita, pero tal vez un poquito más adelante, ¿sí? Habían algunos que hasta harían milagros, ¿sí? No basta recibirlos, no basta verlos, no basta hacerlos, si no se cree la palabra de Jesucristo. Se necesita la palabra de Cristo, se necesita la palabra de Dios, se necesita el evangelio de Cristo. Jesús le está mandando las buenas nuevas de regreso a Juan el profeta, a Juan su medio primo, a Juan el que había sido profetizado que sería el anunciador de Jesús. Y le está diciendo, yo soy el Cristo. Le dice a los discípulos, díganle lo que acaban de ver, toda esta colección de milagros profetizados por Isaías, cumplidos puntualmente y al pie de la letra, delante de sus ojos, pero díganle que yo lo he hablado. Lo que vosotros veis y lo que vosotros oís. Si no escuchamos la palabra de Dios, si no creemos la palabra de Dios, no importa cuántos milagros nos haga Dios o alguna otra cosa. Estaremos perdidos. Hemos orado por muchas personas incrédulas que están en algún problema, alguna situación. Y hemos visto en ocasiones cómo Dios de una manera asombrosa resuelve el problema, ya sea físico o de dinero o de peligro, alguna situación. Y dices, pues ahora sí, esta persona ya no va a dejar de seguir a Cristo. No. Así pasó en días de Jesús y sigue pasando al día de hoy. La palabra de Cristo es esencial. Entonces Jesús manda este mensaje con los discípulos de Juan. Vamos otra vez a nuestro texto. Vean ahí en el final del versículo 5, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bueno, esto lo hemos estado viendo desde el capítulo 5. ¿Sí? Las buenas nuevas, las bienaventuranzas de Dios para los que creen en Cristo. Y aquí vuelve a usar esa palabra. Bienaventurado, bendecido, dichoso eternamente el que no halle tropiezo en mí. Juan. Aquí está la palabra para fortalecer tu fe en estos días tan difíciles, tan oscuros. Yo soy el Cristo. Mi historia actual lo declara de acuerdo a las escrituras del Antiguo Testamento, pero sobre todo, yo te lo digo, dice Jesús. No te escandalices de mí, no tropieces. Había razones, ya las estuvimos hablando. Las cosas del reino no se veían como Juan las esperaba y como muchos otros las esperaban y como a final de cuentas Judas las esperaba. Quitar la esclavitud de los romanos, devolverle las riquezas al pueblo, convertir la tierra en una tierra extremadamente fructífera, hacer que todos sus enemigos se les sometieran.
y alimento para todos en abundancia. Eran algunas de las cosas que esperaban. La cosa es que esas cosas sí vienen, pero vienen de una manera mucho mayor que las que ellos imaginaban. Los mismos profetas lo profetizaban y no lo entendían. Pero hay por venir un gran día de la manifestación plena del reino de Dios, en que efectivamente no habrá más maldad, en la que el pueblo de Dios vivirá en la presencia de su Dios, en que comeremos de su mesa para siempre. Viene también ese día de retribución que esperaba Juan. La Biblia habla claramente, y el Señor Jesucristo habló también claramente, de que habrá un día en que las cosas serán juzgadas. Y Jesús les dijo como prueba de ello, aún en poco tiempo, aquí mismo, ustedes que me rechazaron, que no me recibieron como rey, serán juzgados por Dios, y aún esta misma ciudad será destruida. Y en menos de 40 años esas palabras de Jesús se cumplieron al pie de la letra con la destrucción total de Jerusalén. Uno de los últimos ejemplos bíblicos ilustrativos del tipo antiguo testamentario del juicio de Dios sobre su pueblo por no recibir la palabra de Dios y así las bendiciones de Dios. Nada más querían las bendiciones, pero no la palabra. Pero vendrá un día todavía. Todavía está por delante el juicio. Dice el escritor de Hebreos, está establecido para el hombre, todo hombre, morir una vez, y después de eso, el juicio. Y ahí solo quienes estén en Cristo, los que hayan creído la palabra de Cristo, que Cristo sea su Señor y su Salvador. ¿Y por qué no decirlo? Aquellos que hayan recibido el camino de Juan el Bautista, que al ser instruidos por la palabra de Cristo entendieron que necesitaban el arrepentimiento de sus pecados. Decirle: Señor, te he ofendido con toda mi vida, pero me quiero entregar a ti. Creo en tu Hijo Jesucristo. Para ellos, para cada uno de nosotros que creemos en Cristo, dice la palabra de Dios, no seremos avergonzados. Habrá bendición eterna. Miren, los judíos tenían la mejor religión del mundo, vamos a llamarle así. Dios les había dado instrucciones. Por supuesto que todo era preparatorio para el momento de traer a su hijo al mundo. Pero tenían aún que dejar eso que había sido instituido por Dios para recibir a Cristo, para entrar en el nuevo pacto de la sangre de Cristo. Ahora, si eso era requerido de las personas en el tiempo de Jesús, ¿qué piensan ustedes que requiere Dios de las personas que practican toda clase de religiones en donde Cristo no es el fundamento y el autor y consumador de la salvación? Por supuesto que los va a traer a cuentas. Solo Cristo salva. Solo su palabra es verdad. Solo el Evangelio de Jesucristo son buenas nuevas. Todo lo demás son religiosidades que te pueden llevar al infierno. Solo Cristo.
Si tú estás creyendo, apoyándote en algún otro testimonio, alguna otra persona, alguna otra cosa, deséchala. Sigue el consejo de Juan el Bautista. Arrepiéntete, quita eso alto, quita eso bajo, quita eso que estorba y deja que Cristo venga a tu vida. Por supuesto que cuando nosotros dejamos que Cristo venga a nuestra vida es porque Cristo nos está trayendo con sus brazos, con sus lazos de amor y con el poder de Dios. Pero en nuestra experiencia debe llegar ese momento que al escuchar la palabra de Cristo entendamos nuestra situación y querramos la salvación que solo hay en Cristo. Y si lo tienes para siempre. Dice que no hay tropiezo en mí. O estás tropezándote en Cristo. Te va a causar problemas con tu familia. Te va a causar problemas con tu religión. Te va a causar problemas con tus compañeros de trabajo. Te va a causar problemas con tus compañeros de estudio. Va a significar que ya no vas a poder hacer las cosas deshonestas que estás haciendo. Va a hacer que no puedas seguir con la vida de inmoralidad que estás llevando. Cuenta el costo. Cuenta el costo, dice la palabra de Dios. Lo de aquí es solo un ratito. La vida con Cristo es aquí y después de aquí por toda la eternidad. No tropieces con Cristo, recíbelo, échate sobre Él. No hagas lo de las personas en el tiempo de Jesús, un gran número de ellos. Gracias a Dios, no todos. Los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibe a Cristo en ese sentido. Y que Dios te haga su hijo. Y empieces a vivir para Él, buscando agradarle a Él. Mientras ellos se iban, versículo 7, comenzó Jesús a decir a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Una caña sacudida por el viento es algo que se mece así. Dice, ¿a poco así era Juan? Un día decía una cosa y otro día decía otra. Ya le mandó a Juan su mensaje. Ahora la gente que vio los mensajeros de Juan les está dando un mensaje de Juan. Es interesante. Juan anuncia a Cristo y ahora Cristo anuncia a Juan. Tal vez habían algunos que están diciendo, pues ya ves, mira, tu precursor está en la cárcel. Déjenme hablarles de mi precursor. Qué hermoso habla de Juan. ¿Saliste a ver una caña sacudida por el viento? ¿Era muy variable? No, para nada. ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas están en las casas de los reyes. Esto se ve que era una insinuación de que el que estaba mal era el que lo tenía preso. Las vestimentas de Juan, el testimonio de Juan, habla de su carácter. Un carácter de dependencia en Dios, sí, de austeridad, de misión. El que le tenía preso era todo lo contrario. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Esto sería confirmado por las masas. Claro que sí. Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Se nos agota el tiempo, pero en el libro de Malaquías, hermanos, capítulo 3 y capítulo 4, se describe con detalle de lujo la venida de Juan el Bautista para preparar el camino al Mesías.
Y Malaquías está tomando también de Isaías, que habla del mensajero que iría delante del Señor. Y Malaquías le describe como un tipo de Elías. Muy curiosamente, hay muchos rasgos parecidos entre Juan y Elías, que vivió unos 600 años antes de él. Ministraron en la misma zona, anduvieron en las mismas partes del Jordán, tuvieron problemas con los mismos reyes, bueno, uno de siglos antes y uno de sus descendientes de siglos después. Elías con Acab y Juan el Bautista con Herodes. Grandes profetas de Dios. Dice: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Es un gran hombre, un gran siervo, es un gran profeta, el más grande de los profetas, dirá el Señor Jesucristo. De los profetas. ¿Por qué? Por lo que Dios anunció de él primero en Malaquías. Tenemos que verlo, sé que ya es un poco tarde, pero vamos a verlo rápidamente. Aguántenme tantito. Malaquías capítulo 3. Vean ustedes estas palabras, escritas unos 400 años antes de Cristo. Dice el versículo 1, Malaquías 3:1: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es una gran profecía dicha por Jehová mismo, que vendrá un mensajero antes. Y conocemos la historia de los evangelios. Bueno, espero que todos los conozcamos. Capítulo 4, denle la vuelta a la hoja. Malaquías capítulo 4. Ahora versículo 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amados hermanos, nuevamente aquí en esta profecía de la venida del mensajero del Mesías, también está esta advertencia de juicio sobre el pueblo que no recibe a Cristo en sus días, pero que también lleva el mensaje mayor del juicio final para todos los que no creen lo que anunció Juan el Bautista, que Jesús era el Cristo, y que no creen a Jesús, que dice: yo soy el Cristo. Pero lo podemos ver en detalle ahí en Malaquías, cómo el Señor habló de Juan el Bautista, cómo lo anunció de antemano con gran detalle. Y entonces Jesucristo lo reconoce como ese profeta, como ese mensajero. Vean ustedes, versículo 11, de cierto, otra vez en Mateo 11:11. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Es mayor que él. Ciertamente un pasaje también muy difícil, muy interesante. ¿Cómo puede haber alguien mayor que Juan el Bautista? Él fue el que fue profetizado que vendría. Él fue el que vino y anunció que el Mesías estaba por llegar. Y cuando llegó Jesús, lo identificó directamente. Dijo: este es, he aquí el Cordero de Dios. ¿Cómo puede haber alguien mayor que él? Bueno, su perspectiva era como la perspectiva de todos los profetas. Y de hecho Jesús lo une a todos los profetas.
Amados hermanos, los profetas que profetizaron de Cristo, dice Pedro allá en su epístola, indagaban diligentemente por ver qué persona y qué tiempo era esta salvación. Dice que ha llegado a ustedes. No lo entendían. Miren, Juan todavía no había visto la crucifixión. Juan todavía no había visto la resurrección. Juan todavía no había visto la ascensión de Cristo al cielo. Tú y yo tenemos toda esa verdad. Nosotros predicamos de promesas cumplidas. Juan predicaba de promesas cumpliéndose. Pero todavía faltaba toda la obra de Cristo y toda la exaltación de Cristo y luego el derramar del Espíritu de Cristo que ahora a nosotros ha venido a nuestras vidas y lo que nos permite hoy confesar que Cristo es el Señor, que Cristo murió, resucitó de la tumba y está sentado a la diestra de Dios. Hoy lo decimos con confianza y convicción porque tenemos toda la revelación de Dios en la persona de Cristo Jesús. Juan todavía no la tenía. Este evangelio no se había escrito. Juan estaba en esa gran fila de siervos de Dios del Antiguo Testamento que estaban viendo solo partes. Y aunque se estaba llevando a cabo ante sus ojos, todavía le estaba causando problemas. Pero ¿saben qué? Cristo a sus discípulos ya les dijo, van a sufrir. Vimos hace unos 2 semanas o 3 que el mensaje iba a causar división, que las cosas no iban a ser fáciles en el reino de Dios. Jesús estaba equipando a sus discípulos. Juan esto todavía no lo entendía. Versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este versículo es interpretado de diferentes maneras, pero en el contexto de Mateo y de lo que acaba de decir Jesús, es que están atacando ya el reino de Cristo. Por supuesto que el día de la crucifixión del Señor, parece que se acabó todo. Parece que le hicieron jaque mate al Señor Jesucristo. Y se acabó su reino. Pero ¿saben qué? De ninguna manera. El Nuevo Testamento nos habla claramente que la cruz de Cristo era necesario, que la cruz de Cristo era el plan de Dios para la salvación de los hombres. Jesús mismo dijo, yo he venido para dar mi vida en rescate. Jesús estaba ganando la victoria de victorias al dar su vida sobre la cruz. Cuando le decían, si eres el Cristo, bájate. No. Si era el Cristo, debía seguir ahí, porque si no, no habría salvación para nadie. Pero el reino de Dios vino entre violencia. Juan iba a sufrir violencia por el reino de Dios, por su papel en el reino de Dios. Los discípulos sufrirían violencia por el reino de Dios, pero ellos tendrían que ser valientes. Tendrían que aferrarse a Cristo y a su reino. Y Pablo diría que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras. Y gracias a su sufrimiento, a que estuvieron dispuestos a dar la vida por su mensaje. Oigan, si Cristo no resucitó y si Cristo no ascendió ante sus ojos, ¿por qué estarían dispuestos a dar su vida sus discípulos por su mensaje? Piénsalo. Los discípulos con gusto dieron su vida porque sabían que Cristo estaba vivo. Ellos lo habían visto.
Ellos sabían que estaba a la diestra de Dios y ellos tenían el Espíritu de Cristo en ellos. Y nosotros, si hemos creído hoy en Cristo, también. Hablamos de lo que hemos oído de la palabra de Dios y hemos hablado, ahora hablamos de lo que hemos visto de la palabra de Dios en nosotros y confesamos el nombre de Cristo. Dice el versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hermanos, este versículo me encanta. Nos dice que hay que leer toda la Biblia. ¿Ya vieron cómo dice? Todos los profetas y la ley profetizaron. ¿Profetizaron de qué? Profetizaron de Cristo. Todo el Antiguo Testamento es la historia de Dios que va preparando la llegada de Cristo. Necesitamos el Antiguo Testamento. Y vean cómo lo dice. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Cristo. La ley profetizó de Cristo. Podemos aprender de Cristo en la ley. Y vean esta pregunta o este comentario. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Si queréis recibirlo. El que tiene oídos para oír, oiga. Habían algunos, pero no todos. Vean, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos la flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Había un juego y usaban la flauta. Sí, era un juego. Tocaban un son alegre para que bailaran. Tocaban un son triste para que endecharan. ¿Sí? Como canción de boda o canción de funeral. Y dependiendo de cuál era el juego. Ustedes son como los muchachos que les están invitando a jugar y les tocan la música triste. No quieren jugarla. Bueno, dice, pues vamos a jugar la otra. Música alegre. Tampoco quieren. ¿Qué tiene que ver? Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Juan les habló la palabra de arrepentirse y vivió una vida ejemplar de arrepentimiento y terminaron diciendo, demonio tiene. Lo desecharon. Y luego, era muy dura su palabra. Y luego, vino el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. O sea, no quieren ni el arrepentimiento y no quieren la fe. No quieren ni el profeta que les llama a humillarse delante de Dios, ni quieren al Hijo de Dios que les llama a recibir las bendiciones y la salvación de Dios. De hecho, es un solo juego con los dos tipos de música. Se entrelazan y el arrepentimiento y la fe van de la mano. Pero ¿saben qué? No querían ninguno de los dos. Encontraban forma de excusarse de Juan y encontraban forma de excusarse de Jesús. ¿Y nosotros qué? ¿Qué pretexto le pones a Cristo? Es una vida demasiado dura, no lo podemos vivir. No, pues eso de la gracia, pues no, como que pues eso da lugar a que todos hagan lo que quieran. La salvación se gana. Y uno y otro le pone sus pretextos al evangelio de la gracia de Cristo. Cree en Cristo. Jesús va a decir aquí adelantito, el que no me confiesa delante de los hombres. ¿Ok?
que no cree en mí y le dice al mundo que yo soy su Señor, yo tampoco le voy a confesar delante del Padre. Al final de este libro de Mateo, Jesús va a decir: vayan por todo el mundo y anuncien este mensaje. Y el que cree será salvo. El Evangelio de Cristo. Jesús da testimonio de Juan. Juan dio un testimonio verdadero. Significa que Jesús es el Mesías. Jesús da testimonio de Juan. Y tenemos ante nosotros esta frase: pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Crees en el Señor Jesucristo o crees de el Señor Jesucristo? ¿Ha venido a tu vida? ¿Te has arrepentido? ¿Has creído el mensaje de Juan? ¿Has creído el mensaje de Jesús? En las vidas de Juan y Jesús habían las evidencias claras. Jesús le mandó a decir a Juan las evidencias que habían en su vida. Y luego a la gente les dijo las evidencias que habían en la vida de Juan. ¿Podrán los que están contigo hoy dar las evidencias de que tú eres de Cristo? La sabiduría es justificada por sus hijos, o se comprueba por la vida de sus hijos, por su carácter, por sus obras. ¿Conoces la gracia de Dios? Yo espero que sí. Los que somos hijos de Dios necesitamos obedecer a Cristo. Necesitamos llevar este mensaje. Si hay algunos que están dudando en su fe, llevarles la palabra de Cristo y también las muestras de amor de Cristo. Y si alguien todavía no le conoce, cree. Porque sí va a venir un día en que tendrás que rendir cuentas a Dios en base a lo que hiciste con la palabra de Cristo. El Evangelio de Cristo como Señor y Salvador. Que el Señor nos dé gracia y nos ayude en todo ello.